Imagina estar navegando por internet y ver ciertos relatos que en lo personal te encanta, ya sea música sobre superhéroes, historias un poquito reales, documentales, cualquier tipo de situaciones. Imagina estar en la noche y recibes un mensaje o recibes un escrito de una persona y notas que es una historia fascinante. Nuevamente, es una historia que te atrapa desde inicio hasta el fin. Pero simplemente son historias de aquellos escritores independientes que por no tener los recursos para poder lanzar un libro hacen estos relatos cortos para poder llenar el miedo de las personas. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero del Extraño. Bienvenidos a Expediente 921. Les habla como todas las semanas Roberto Camaño como siempre trayéndole un tema muy, pero muy interesante. Hace unos meses atrás, si ustedes logran recordar, tocamos un tema sobre los creepypastas. Si usted no sabe qué es un creepypasta, son esos relatos que se cuentan en internet que se van haciendo, por así decirlo, famosos uno en uno, porque se trata de una persona que lo escribe en una red como lo es 4chan o Reddit, lo copian, lo pegan y lo difunden a través de redes sociales, obviamente con los créditos, o en muchas ocasiones simplemente con algo anónimo, ya sea con el fin de entretener a las personas, crear una historia que pueda alertarte o simplemente llenar la imaginación de las personas. Bueno, como les prometí en aquella ocasión, había tanto material para hacer una segunda parte y una tercera parte, y en la tarde de hoy, con un clima agradable, vamos a hacer el segundo volumen de los creepypastas. Y vamos con historias un poquito sencillas. He seleccionado algunas que en lo personal me encantan. Y vamos de una vez con el primero de este listado de creepypasta que se llama Viaje Familiar. Y dice así. Faltaban 2 días para la reunión familiar y Danny estaba cumpliendo con su responsabilidad anual de transportar a sus padres a la casa de su hermana justo afuera de Spokane, Washington. Él temía cada año esa excursión de 6 horas y la insistencia de sus padres por hacer de copilotos. Parecía que cuando menos una cosa tenía que salir mal en cada viaje por carretera. Y dio la casualidad de que el primer error en ese viaje fue que Danny se equivocó de giro, lo cual los dejó en un camino largo, desolado y con nada más que un bosque espeso y ominoso a ambos costados. Dado que la familia no sabía cuánto tiempo les iba a tomar hasta que estuvieran de vuelta en la carretera principal, tomaron la decisión unánime de detenerse en un área de descanso solitaria para usar los baños. A medida que salía del auto y estiraba sus piernas, Danny echó un vistazo para estudiar al único vehículo en el área de descanso, una camioneta grande que estaba estacionada a unos cuantos espacios con un hombre barbudo y fornido en el asiento del conductor. Luego de que Danny terminara de usar el sanitario, regresó a donde estaba estacionado. Parecía que sus padres se tomarían su tiempo, así que decidió curiosear mientras trataba de distraerse a sí mismo de la sensación sobrecogedora de temor que le provocaba el sujeto misterioso en la gran camioneta. Sin darse cuenta, escuchó que las puertas de su auto se cerraron de golpe y se giró, notando que sus padres los estaban esperando. Ahora que todos estaban listos para irse, Danny arrancó por el largo tramo de la carretera en tanto la oscuridad consumía todo alrededor de ellos. O fue así hasta que dos luces resplandecientes se dispararon por detrás del auto. Era aquella camioneta haciendo señas con las luces y tocando la bocina como si fuera el fin del mundo. Danny bajó su ventana y le gesticuló que lo rebasara, pero la camioneta monstruosa continuaba su acoso. Finalmente, Danny se estacionó, se bajó y empezó a gritar al conductor de la camioneta, la cual se había estacionado detrás de él. El sujeto barbudo salió en un apuro y corrió hacia Danny. Casi sin aliento, el hombre corpulento agarró a Danny por los hombros y dijo con una voz angustiada: esas personas que se subieron a tu auto no fueron las mismas personas que entraron a los baños. Las vi venir del bosque.
Antes de que Danny pudiera comprender lo que ese hombre estaba tratando de decir, escuchó que las puertas de su auto se abrieron, seguido por el sonido de pisadas retirándose velozmente hacia el bosque oscuro que los envolvía. Viaje familiar se llama esta historia, que no tiene un autor como tal. Bueno, sí, fue escrito por Von Miller y esta es una traducción en español de este relato que fue sacado de Reddit. Sí, así como lo oyen, gran historia, un poquito de suspenso, viene directamente desde la red de Reddit, escrito por Von Miller. Ahora, vamos con el segundo, que en lo personal me encantó cuando lo leí y se llama Caídos. El autor del mismo se llama Dustard82 y esta fue sacada de Reddit también. Y dice así: para el final de la década comenzaron a caer personas del cielo. Siempre estaban desnudas, sin ninguna prenda, siempre con una sonrisa petrificada en sus rostros. Al comienzo solo fueron unos cuantos, pero luego cientos y miles caían de una sola vez, destruyendo autos, hogares y bloqueando las autopistas. Se hicieron descubrimientos extraños por medio de las investigaciones. Eran humanos, pero carecían de toda sangre, intestinos y corazón. Nadie podía explicar las sonrisas repulsivas que tenían o de dónde provenían. Fue una mujer en Costa Rica quien hizo el más perturbador descubrimiento. Identificó a uno de los cuerpos caídos como un pariente suyo que murió hace mucho, cuando ella era una adolescente. Entonces se concretaron más y más identificaciones. Dentro de poco, las personas estaban descubriendo a sus allegados fallecidos por medio de las grabaciones de video que circulaban en las noticias y por las pilas de cadáveres y crematorios. Nadie, repito, nadie podía explicar por qué estaban regresando, cayendo desde el cielo. Pasaron varios meses antes de que se observara algo todavía más angustiante. Luego de eliminar los cadáveres, no tomaba mucho hasta que el mismo cuerpo volviera a caer en picadas desde el cielo. No nos podíamos deshacer de ellos, sin importar que las personas estaban siendo asesinadas por el volumen creciente de cuerpos caídos, y no mucho tiempo después de su entierro, ellos también comenzaban a caer. Mi madre fue asesinada por un cuerpo que la aplastó en plena calle. En cuestión de semanas, los noticieros reportaron un cuerpo que se había quedado atascado en las parabrisas de una avioneta. Vi el rostro sonriente de mi madre, más feliz de lo que la había visto. Dicen que el infierno está lleno, que los muertos regirán la tierra. ¿Qué hay del cielo? Esta historia, Caídos, le vuelvo y le repito, fue escrita también de una traducción al español por Dustard82 y se puede encontrar en Reddit. Vuelvo y repito, me encantan muchas de estas historias debido a que son personas que por una u otra razón tienen el talento para escribir y son capaces de crear estas historias interesantes, inclusive con una imaginación tan elevada que permite adentrarte más y más en esta misma historia. Y la verdad que los creepypastas es, por así decirlo, un medio, por si tú, querido oyente, te gusta escribir pero no puedes sacar un libro, pues puedes publicarlo en internet y compartirlo en tus muros de redes sociales. A alguien le encantará leerlo porque hay quienes les encanta como pasatiempo leer lo que encuentran en internet. Ayuda mucho a eso, a ese, por así decirlo, desarrollo de la literatura. Estamos hablando de historias que están bien escritas con punto y coma, con palabras que puede que no suenen tan clásico, pero llegan a sonar tan perfecto y limpio que pueden transmitirte el mensaje. El siguiente se llama Inhumano. Un empleado meneó su identificación frente del lector de tarjeta inteligente. Dean, que tenga un buen día, pronunció la voz robótica femenina por 100ª vez esa mañana. Ella, si es que se le puede asignar un sexo a la inteligencia artificial, era parte de un gran sistema de monitoreo inteligente. La IA no solo rastreaba las llegadas y salidas de los trabajadores, también monitoreaba la transmisión de la cámara de seguridad e incluso se aseguraba de que la temperatura en el atrio siempre se mantuviera templada a 26 grados. Un hombre
Vestido con un traje arrugado y corbata y con un aspecto mucho más agotado que los demás, entró al edificio. Meneó su identificación frente al sensor sin molestarse en detenerse para revisar si la máquina lo había leído. Los campos de información poblaron el sistema de la IA. Roger Jacobs, analista de negocios principiante, ID de empleado 100789. La IA observó a medida que el hombre entraba en el elevador, apretó el botón para el séptimo piso sin despegar el maletín de su pecho en ningún momento. Se bajó en su piso, lanzando un saludo para la secretaria en tanto pasaba a su lado. Ella lo ignoró. Cabizbajo, se abrió camino hacia una oficina poco más grande que un armario. A pesar de que la IA no tenía cámaras de la habitación como tal, tenía una visión parcial del escritorio. Cuando la puerta era abierta, no había ventanas y una lámpara de techo fluorescente parpadeaba sin cesar en la habitación. El efecto resultante era el de una habitación que se sumergía y emergía de la oscuridad. El hombre se acomodó en su escritorio y encendió la computadora. Sus ojos se mecían de derecha a izquierda, leyendo líneas de textos que la IA desconocía, y pareció que el rostro del hombre comenzó a tensarse, proyectando un abatimiento más y más arraigado. Hundió sus manos en el poco cabello que permanecía en su cabeza. Sus hombros se estremecieron con una emoción descontrolada. Pero, después de un minuto, pareció que una tranquilidad se asentó en él. Apagó su computadora, se levantó de su silla y agarró su maletín. Sosegado, salió de su oficina pasando a un lado de la secretaría una vez más. Su boca se movió. Más formalidades, pero la mujer no volvió a verlo. En vez de los elevadores, el hombre se dirigió al centro expuesto del edificio. Desde los barandales de vidrio que rodeaban cada piso, se podía ver la totalidad del atrio. Hasta arriba, en el quinto piso, y hasta abajo, en el nivel de entrada, estilizando con mosaicos intrincados. El hombre se tomó un momento para aplanar su corbata y, tras pasarse en una banca vacía, se montó sobre el barandal con el maletín aún aferrado a su pecho. Dio un paseo hacia la nada. Por algún giro del destino, justo antes de que su cuerpo fuera recibido por el suelo, cayó a un lado de uno de los lectores de tarjeta instalados en la pared. El pitido familiar acompañó el crujido enfermizo de huesos, y a pesar de que la IA deseó que pudiera reprimir sus palabras, su configuración no se lo permitió. Que tenga un buen día. Esta historia fue escrita por The Curious Cat, que también es sacado de Reddit. Esta es la parte en que me gusta mucho, por así decirlo, navegar. Son esa parte del cual te permite llegar a conocer ciertas formas de pensar de los escritores. Este es un relato más actual, hablando un poquito de lo que es la IA. Todos sabemos cómo la IA está evolucionando a nivel tecnológico y cómo ha sido una herramienta. Y bueno, últimamente se ha visto que se ha estado utilizando para crear este tipo de relatos. Pero bueno, vamos con el último que tengo preparados para ustedes. Este se encuentra, o este se llama, El monstruo bajo tu cama no siempre está ahí para asustarte. Me encontraba sola en mi habitación cuando escuché la voz profunda y distorsionada que provenía debajo de mi cama. Oye, llamó la voz. Me dije a mí mismo que solo la estaba imaginando. Oye, niño, repitió. Me llevé las rodillas de mi pecho y agaché la cabeza por debajo de la sábana, tratando de bloquear la voz y el viento frío que soplaba desde la ventana, agitando las cortinas. ¿Quién eres?, pregunté. Soy el monstruo bajo tu cama. O sea, ¿que eres real? ¿A qué te refieres? Por supuesto que soy real. ¿Tienes un nombre? Por supuesto que tengo un nombre. Ah, ¿y cuál es? Frank. ¿Frank? Sí. ¿Qué tiene de malo? Nada, es decir, no sé, es solo que no es muy monstruo. Pues mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo. ¿En serio? ¿Qué querías que fuera? Un dentista. Eso es gracioso, contesté sintiendo cómo empezaba a sonreír. ¿Qué quieren tus padres que sea?
No lo sé. Oye, Frank. Sí. ¿No vas a tratar, cómo digo esto sin que te ofendas? Como de asustarme o algo. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Bueno, eres un monstruo, ¿no? Pues sí, por supuesto que lo soy, pero eso no significa que asusto a niños pequeños. Pero pensé que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar a personas, pero solo a las personas malas. ¿Acaso soy una persona mala? No, pero no es a ti a quien vengo a asustar. Entonces, ¿a quién has venido a asustar? Al hombre de tu armario. La piel de mis brazos se me hormigueó. Quería preguntarle a qué se refería, pero me quedé callado cuando escuché un crujido que provenía del armario. La puerta rechinó al abrirse y pude escuchar pisadas suaves acercándose hacia mí. No me atreví a echar un vistazo. A través de las sábanas, las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado y apreté mis ojos con fuerza. El santuario cálido de mis sábanas desapareció de un tirón. Abracé mis brazos alrededor de mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito partió el aire nocturno, seguido por el sonido de vidrio quebrándose. Abrí mis ojos sutilmente y descubrí un cuchillo que yacía en la alfombra junto a mi cama. La hoja destellaba bajo la luz de la luna. Mis padres se apresuraron a mi habitación y me preguntaron lo que había pasado, pero no sabía cómo decírselo, no encontré las palabras. Solo que alguien se había estado escondiendo en mi armario y que había saltado por la ventana. Mis padres llamaron al 911 y a la policía, que llegó de inmediato. Arrestaron a un hombre, Gary Thompson, que estaba corriendo por la calle en unos bloques de distancia. Estaba cubierto en sangre, vidrio roto y también su ropa estaba rasgada. Encontraron el auto abandonado de Gary en nuestra propiedad y dentro de este había cinta adhesiva, cuchillos, barbitúricos y una cámara de video. Según me contaron, el abogado de Gary alegó demencia y actualmente Gary se encuentra encarcelado en una institución psiquiátrica estatal para criminales. Pero nunca volví a saber de Frank, el monstruo que conocí. Pero el detective que estuvo a cargo del caso nos dijo que Gary duerme en el suelo de su celda. Les dice a los doctores que está aterrado del monstruo bajo su cama. Esta historia fue escrita por David Maloney y se puede encontrar en su página web de davidmaloneystories.com. Esta historia es un poquito más desarrollada y la dejé para último, ya que para mí es una de mis historias favoritas debido al bloque narrativo y también por el giro que tiene. Estamos hablando de que por mucho tiempo el cliché era que el monstruo te asustaba a ti, que eras un niño que se portaba bien o se portaba mal. En este caso simplemente se desarrolló de forma diferente y el plot twist me encanta mucho. Y es lo que le digo, este joven no solamente tiene estas historias, tienen más en su página web. Así que si usted es de estas personas que le encanta escribir historias, pues debería comenzar a escribir las suyas y publicarlo ya sea en Instagram, Facebook. Créase una cuenta en Wattpad, que en Wattpad también se escribe bastante. O no sé, compártelo a través de WhatsApp, que eso también funciona como si fuera una cadena. Hay herramientas para poder sacar a relucir nuestro talento, más si es por hobby o si es por mero cariño a la literatura. Así que bueno, cerrando este segundo volumen de Creepypastas que le traje en la tarde de hoy, no se preocupen que obviamente habrán más historias que contar y eso lo dejaremos para una parte 3. Sin más nada que agregar, vamos a cerrar este expediente que en lo personal me encanta bastante, que es el mundo de la literatura y ya creo que lo he mencionado en múltiples ocasiones. Y me despido por la semana de hoy. Les acompañó Roberto Camaño en lo que fue Expediente 921. Les deseo una feliz semana, cuídese usted y cuida a los suyos. Nos vemos.